A partir de unos años atrás, las iglesias han celebrado en agosto el mes de la Biblia y creo que siempre es bueno considerar estos temas de cómo se formó la Biblia, cómo nos llegó hasta el día de hoy, cuál fue el proceso en la decisión del canon. Si has leído y te has enterado de estos temas, pues es bueno refrescar, ¿no?, estos temas. Y si no los conoces y primera vez que vienes a una conferencia así, pues espero que te sea de ánimo, te sea útil y que puedas ver cómo nuestra fe es una fe sólida, ¿no?, y robusta, y que nuestra confianza está en las cosas que Dios ha hablado por medio de la historia de Israel, registrado esto en la Biblia. Entonces, la primera conferencia que vamos a tener hoy es cómo se formó la Biblia. Eso es lo primero que vamos a hacer, cómo se formó la Biblia. Y lo que vamos a tratar de revisar es cómo se formó en la historia interna que narra la Biblia. ¿Okay? Entonces, simplemente antes de pensar a manera de introducción, cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué queremos decir con esto? ¿Cuál sería la confesión cristiana más fundamental respecto a la naturaleza de la Biblia? Pues los cristianos afirmamos que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Que es un libro completamente divino, pero también es un libro completamente humano. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16, Pablo escribe al joven Timoteo, un joven pastor, y le escribe la necesidad de permanecer en el mensaje de la Biblia en medio de cierta oposición al mensaje de la Biblia que él mismo estaba experimentando en la iglesia de Éfeso, que él estaba pastoreando. Y lo que Pablo le dice es: toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar y redarguir y corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto afirma que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Okay? Pero lo que hemos entendido a través del tiempo con inspirado es lo siguiente: que Dios habló, se comunicó, se reveló, Dios ha hablado, pero Dios lo ha hecho a través de sus agentes humanos, a través de un pueblo en particular, el pueblo de Israel. Dios, a través de los profetas y a través de los escritores bíblicos, en su cultura, en su contexto, a través de sus recursos, Dios habló. Y lo que nos ha llegado hasta el día de hoy son las palabras de Dios, pero por medio de estos agentes humanos, que al final lo que escribieron es como si Dios dijera: precisamente eso es como lo quería comunicar. ¿Okay? Entonces es un libro humano, pero también es un libro divino. ¿Okay? Entonces no deberíamos enfatizar uno a expensas del otro. Podríamos estar viendo la Biblia meramente como un libro humano, por ejemplo, y pensar, bueno, la Biblia es un registro religioso de la cultura de Israel, así como cualquier otro libro de otra cultura tiene cada cultura su propio libro religioso, ¿no? Podríamos cometer el error de enfatizar demasiado a la Biblia como un libro humano. ¿Okay? Pero también podríamos cometer el error de subrayar demasiado a la Biblia como un libro divino y pensar que la Biblia es de alguna manera como dos tablas de oro que cayeron del cielo y básicamente los autores bíblicos perdieron el conocimiento a la manera de ser controlados por Dios, y lo que escribieron pues no estaban en control de lo que escribieron. Dios les dictó, ¿no? Es otra de la manera en la que algunos ven. Dios dictó lo que ellos escribieron. Y eso también es equivocado. Y como vamos a ver el día de hoy, la Biblia en su formación es un libro divino y es un libro humano. Y de hecho eso lo hace aún más maravilloso. No deberíamos enfatizar una a expensas del otro. ¿Okay? La Biblia es la palabra de Dios. Dios se ha comunicado. Pero el medio que Él ha utilizado para comunicarse son estos agentes humanos. ¿Okay?
Ahora, ¿habrá alguna analogía que nos ayudaría a entender esto? Pues la gran doctrina de la encarnación, la doctrina cristiana de la encarnación, lo que afirmamos es que Jesús es completamente Dios, pero también completamente humano. Dios se ha revelado por medio de Cristo y lo hizo a través de tomar nuestra humanidad. ¿Okay? Y así la Biblia, a Jesús es llamado el Verbo encarnado, la Biblia es el Logos, es la palabra escrita y también es completamente divina y completamente humana. Así que la doctrina de la inspiración es Dios inspiró por medio de su Espíritu. Dios es el origen, la fuente, pero inspiró a estos autores humanos y cada uno en su propio carácter y estilo escribió este mensaje y al final esto es lo que Dios quería comunicar a nosotros. Dios habló por medio de las palabras de estos hombres. ¿Okay? Entonces, nunca perdieron su personalidad, no entraron en algún trance, sino que ellos hablaron las palabras de Dios a la manera en la que, a la manera de su estilo y su carácter, pero esa es la manera que Dios quería usar para comunicarse con nosotros. ¿Okay? Entonces, esa es la Biblia. Es un libro completamente divino y completamente humano. ¿Okay? Entonces, durante estas tres conferencias vamos a ver esa colaboración entre Dios y estos autores humanos. ¿Okay? Dios usó esa genialidad literaria del pueblo de Israel para comunicarse a nosotros. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿cuál es? Perdón. Ahí está. ¿Cuál es la historia de la Biblia? ¿Cuál es la historia de el propósito de la Biblia? ¿Por qué hay Biblia? ¿Por qué surgió la Biblia? ¿Por qué estos autores se sintieron impulsados a escribir lo que escribieron? ¿Okay? Entonces, vamos a leer dos citas, ¿no? Yo les voy a leer dos citas. Una está en Éxodo 17 y otra está en Éxodo 24. ¿Okay? Entonces, en Éxodo 17 hay una historia, es la historia de una batalla que enfrentó Israel en el pasado. Entonces, capítulo 17, versículo número 8. Esta es una guerra contra un rey llamado Amalek. Un título, es su título, Amalek. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esta es la vara que Dios le dio a Moisés en la historia del Éxodo. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron de la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía más. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaron, por lo cual tomaron una piedra y las pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y mira el verso 14, que esto es lo importante de esta historia. ¿Es una historia de qué? Dios rescatando a su pueblo. ¿Okay? Dice el verso 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Ok? Dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra la mano del trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Okay? Entonces, ¿qué vemos aquí? Esta es la historia de cómo surgió la Biblia. ¿Y cómo surgió? Dios revelándose, interviniendo en la historia de este pueblo, rescatándoles. Y lo que tienen que hacer es registrar eso, registrar para memoria cómo Dios los había salvado y rescatado. ¿Okay? Entonces, simplemente en este versículo estamos aprendiendo el propósito de por qué surgió la Biblia. Surgió con el propósito de contar la historia de la salvación. Ese es el propósito, está relatando la historia de cómo Dios está llevando su operación de rescate por medio de este pueblo. Bueno, otro pasaje está en Éxodo 24, yo se los voy a leer.
Y lo que sucede en este pasaje es Dios ha rescatado a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto. Los ha rescatado de una manera muy especial y los ha rescatado de la muerte y la esclavitud para formarlos como un pueblo especial. Y en el capítulo 24, verso 1 dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, son los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Es decir, este pasaje está relatando la historia de cómo se formó este pasaje. ¿Me explico? Y lo que hizo Moisés es simplemente lo que Dios estaba revelándose y lo que Dios estaba mostrándole a Moisés y al pueblo, lo estaba registrando en un libro. Que evidentemente no pienses en un libro como nosotros pensaríamos en un libro. Pensemos en rollos, pensemos en tablas de arcilla y cómo fue documentándose, registrándose todo esto. ¿Okay? Entonces, dos textos que nos narran la historia de cómo se formó la Biblia. Y el primero tiene que ver con una historia de salvación, Dios interviniendo para rescatar a este pueblo. Y el propósito de registrar esa historia era simplemente recordar quién es Dios y qué es lo que había hecho por ellos. Y este otro versículo narra la creación de un pueblo especial y cómo Dios les dio leyes a este pueblo para hacerlos completamente distintos. Los invitó a tener una relación especial con ellos. Entonces, esta historia en Éxodo 24 está narrando esto, cómo Dios les ha rescatado y los ha formado como un pueblo especial. Entonces, ¿cómo se presenta la Biblia a sí misma? Como la historia de cómo Dios actuó para salvar, formar un pueblo especial e invitarles a una relación especial. ¿Verdad? Esto es la Biblia. No es un manual moral, no es un libro que tiene claves secretas y misterios. Es la historia de la salvación, es una operación de rescate que Dios, desde el capítulo 1 de Génesis, narra esta historia y cada libro de la Biblia contribuye a esta operación de rescate, esta narración de esta operación de rescate hasta Apocalipsis. Y lo que nos narra Éxodo es cómo se registró esta historia, cómo se formó el Pentateuco, cómo se registró esta historia. ¿Okay? Entonces, pero ¿por qué esta historia de la salvación del pueblo de Israel tendría que ver con nosotros? Bueno, pues porque la Biblia entera narra esta historia que comienza con la creación del mundo y la creación de la humanidad, y una humanidad que se revela y se aleja de Dios, y que Dios está llevando una operación de rescate de esta humanidad, pero lo está haciendo a través de este pueblo, el pueblo de Israel, hasta llegar a Jesús. ¿Okay? Entonces, es simplemente una muestra de cómo se forma la Biblia, el propósito de la Biblia, una historia de salvación. Pero ahora vamos a ver un poquitito más de la formación de la Biblia. Por ejemplo, si habláramos de la formación del Antiguo Testamento, ¿cómo se formó el Antiguo Testamento en particular? Lo que acabamos de ver son dos pasajes en donde se nos narra por qué se formó la Biblia. ¿Cuál es el propósito? Simplemente contar la historia de la salvación y la formación del pueblo de Israel, porque es el pueblo por el cual Dios iba a traer salvación a la humanidad. Y ese es el registro. Y nos narra cómo se formó la Biblia. Pero ¿cómo se formó el Antiguo Testamento? ¿Okay? Muy bien. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Déjenme ponerles la siguiente imagen y luego me voy a regresar. Lo que tenemos aquí, este cuadro, es la estructura del canon del Antiguo Testamento, pero es un canon más antiguo que nuestro canon. Es lo que llamaríamos la estructura hebrea del canon, es la triple división que se formó del Antiguo Testamento y está dividida en tres, el canon hebreo: ley, la Torá,
que es lo que llamamos ley. Realmente no es un libro de leyes, sino es un libro de historia, donde hay leyes, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Torá significa enseñanza, y Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero la segunda sección es lo que llamaríamos los profetas, que es interesante porque algunos libros que aparecen ahí, nosotros los tenemos en nuestra estructura como parte de los libros históricos. Por ejemplo, Josué, Jueces, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, son libros que nosotros catalogamos como libros históricos, pero que en el canon hebreo están dentro de los libros de los profetas, porque eso es importante e interesante. Okay, ahora sí me voy a regresar. Porque cuando vemos esta triple división, nos damos cuenta que el concepto que tiene el pueblo de Israel de las Escrituras es el siguiente. El Antiguo Testamento es una interpretación profética de la historia de Israel. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, no estás simplemente leyendo el registro de eventos históricos. Ese nunca fue el propósito de las Escrituras, simplemente narrarnos eventos. No simplemente estás viendo una cronología de este pueblo y su historia. En varias ocasiones, en los libros del Antiguo Testamento, se citan fuentes. Por ejemplo, en los libros de los reyes, casi cuando muere, se narra la muerte de un rey, dice, no están los demás hechos de este rey escritos en las crónicas de los reyes. Lo que te está diciendo es, mira, si lo que a ti te interesa es saber la historia del reino de Israel, ve las cronologías de los reyes. Pero lo que tú estás leyendo aquí, no estás leyendo la cronología de los reyes, estás leyendo el punto de vista de Dios de la historia del pueblo de Israel. Eso es la Biblia. No es simplemente un libro respecto a la cultura hebrea. Es como así mismo veían los profetas y Moisés y quienes colaboraron en la formación del Antiguo Testamento. Ellos ven la Biblia como una interpretación profética. Esta es la historia de Israel desde el punto de vista de Dios. Eso es interesante porque muchos de estos libros, y sobre todo en la formación del canon, como terminó el canon, fue muchos años después de uno de los eventos más trágicos que pasó el pueblo de Israel, el exilio. Dios había llevado a este pueblo a la tierra prometida, a la tierra que Dios había prometido dar a Abraham, y se las había heredado, pero por causa del pecado y la desobediencia y la rebeldía de este pueblo terminaron en el exilio, ¿no? Leímos el pasaje de Éxodo cuando Moisés le dice al pueblo todas las leyes, y el pueblo dice, sí, las cumpliremos, ¿no? Pero si has leído la historia, sabes que nunca lo hicieron realmente, ¿no? Y que por esa razón entró Israel en decadencia y en una espiral de corrupción y violencia en su historia. Y Dios trajo una disciplina fuerte a ese pueblo y terminaron exiliados en Babilonia. Y durante ese tiempo probablemente surgieron muchas preguntas. ¿Por qué Dios permite que esto suceda? ¿Por qué permitió esta tragedia? ¿Por qué salimos de la tierra? ¿Por qué estamos ahora en el exilio? Ok, ¿quieren saber por qué? Lean los libros de los profetas, es decir, lean el Antiguo Testamento. Esta es la interpretación profética. Son los libros de los profetas, desde Moisés hasta el último profeta Malaquías. Esto es una línea, una sucesión de profetas que cada uno escribió acerca de esta historia, pero no para narrarnos la historia de Israel, sino para narrarnos el significado de la historia de Israel. ¿Quién es Dios? ¿Y quién es este pueblo? ¿Y por qué es tan importante en la historia? Porque Dios está llevando a cabo su operación de salvación y rescate por medio de ese pueblo. ¿Okay? ¿Van conmigo? ¿Sí? Entonces, simplemente la concepción de lo que es el Antiguo Testamento este es el libro de Dios, este es el libro de los profetas, esta es la perspectiva de Dios de qué es el pueblo de Israel y por qué es tan importante. No es simplemente un libro
respecto a la cultura judía. Es como es visto por todos estos personajes en la Biblia. Este es el libro de los profetas. ¿Ok? Entonces, la ley y los profetas es todo el Pentateuco, los libros históricos y prácticamente hasta Malaquías, el último de los profetas. Todo esto es los profetas. ¿Ok? Esta es la historia de cómo Dios nos creó, cómo la humanidad se rebeló, cómo Dios decide formar a un pueblo de un hombre de esta humanidad rebelde, cómo Dios los lleva a una tierra y cómo esta humanidad no es más que haberle puesto una lupa al problema humano. Déjame ponerte una analogía que escuché del pastor Tim Mackey, creo que es muy útil. Imagínate a un grupo de estudiantes de secundaria, todos reprueban el día del examen, pero el maestro toma a un alumno, lo adopta durante 8 meses, lo alimenta, le invierte toda su vida en él. Llega el día del examen y el día del examen deliberadamente falla el examen. ¿Okay? ¿Qué es eso? Es la historia de la Biblia. ¿Sí me explico? La humanidad falló y Dios toma un pueblo y los hace un pueblo especial y les da su ley para que puedan representarla en el mundo, pero la ley tuvo también un doble propósito. Fue como haberle puesto una lupa al problema humano para mostrarnos que hay serios problemas en el carácter y el corazón del hombre. Están tan quebrantados moralmente que es imposible que puedan vivir en obediencia a Dios. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Contarnos esa historia para llegar a Jesús y contarnos que Dios ha estado involucrado en una operación de rescate. ¿Okay? Y ese es el Antiguo Testamento, eso es lo que nos cuenta el Antiguo Testamento. ¿Quién es Israel y quién es Dios y quiénes somos nosotros y por qué es tan importante este pueblo en esta operación de salvación? ¿Okay? Muy bien. Así que 1000 años casi fue el proceso de formación del Antiguo Testamento, del año 1400 a.C. al 400 a.C. Es todo un periodo de 1000 años en los que Dios estuvo revelándose en varias ocasiones a través de circunstancias, a través de los profetas, ¿no? Tenemos Moisés, Josué, Samuel, Natán, Elías. Luego vienen los libros poéticos de los profetas, Isaías, Jeremías, los profetas menores, ¿no? Amós, Joel, Oseas, hasta llegar al último profeta que es Malaquías, ¿no? Entonces Tim Mackey dice esto: Moisés y los profetas compusieron una colección de narraciones, poemas y las leyes del pacto de Dios. Estos autores a menudo citan las fuentes que usaron para hacer sus libros. Pero el propósito de la Biblia no era informar acerca de la historia de Israel, sino informar la perspectiva de Dios del fracaso del pueblo de Israel y el significado de la historia de Israel que apuntan hacia la esperanza del futuro. Y eso es esto. Quienes formaron esta estructura, esa es la historia que nos están contando. Que probablemente quienes formaron esta estructura fueron los discípulos de los profetas. Y al final, algunos creen que para el periodo de los macabeos ya había esta triple división. Y simplemente es esto. ¿Okay? Entonces, muy bien. Entonces tenemos esta triple división y esta triple división en la época de Jesús es bien conocida. De hecho, Jesús en varias ocasiones cita esta triple división. Lo vamos a ver en un momentito más. Pero es conocida esta triple división. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva un cuadro con algunos textos en donde vamos a ver cómo estos textos narran cómo se formó cada una de estas secciones. ¿Okay? Entonces, simplemente para que las veas, la ley es el Pentateuco, profetas, narra los libros históricos, que es la perspectiva profética de Israel, y luego los libros de los profetas, los libros poéticos de los profetas. Y luego tenemos las escrituras, o los escritos, y son Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, y algunos libros como Crónicas, Daniel, Esdras y Nehemías. ¿Okay? Muy bien. Entonces,
aquí hay un pequeño cuadro con algunas citas y yo voy a leer algunas de estas, en donde vamos a ver cómo cada una de estas citas nos menciona cómo se formó cada una de estas secciones. Entonces, por ejemplo, Éxodo 21, en el verso 1 dice: estas son las leyes que les pondrás, ¿no? Simplemente el verso 1 habla de una lista de leyes acerca de la esclavitud y acerca de la convivencia en el pueblo. Y el verso 21 habla de Dios revelando estas leyes y Moisés escribiendo estas leyes. En otro pasaje de la Biblia, en Números, capítulo 21, versículo 14, dice: por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová. Y está citando otro libro. Lo que hizo en el Mar Rojo y en los ríos de Arnón y en las corrientes de los arroyos, que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. Entonces, date cuenta de lo que está sucediendo. Había muchos escritos, registros de la historia de Israel, pero en cuanto a la formación específica del Antiguo Testamento, estos autores tomaron de estos libros extractos para formar un libro que es el de los profetas. ¿Sí me explico? Está este libro de la historia de Israel, pero está la Biblia, que es la interpretación profética de la historia de Israel. Entonces, dice un pastor, date cuenta que la Biblia no oculta cómo se formó la Biblia. No hay unos monjes vestidos de blanco tratando de conquistar al mundo, ocultándonos cosas en la formación de un libro que es para manipular a la gente. ¿Okay? Esas son historias para novelas, pero no son verdaderas. ¿Okay? Eso es el código da Vinci, pero eso no es verdad. ¿Okay? La Biblia es muy honesta y no tiene ningún problema en decir cómo se formó. Es un libro divino y humano. ¿Okay? Y no tiene ningún problema en afirmar estas cosas. Pero si tú vienes de una perspectiva, y yo vengo de una perspectiva en la que veo a la Biblia solo como dos tablas de oro que cayeron del cielo, esto puede causarme un shock. Pero ¿por qué pensar en que hubo años en el que escribieron, editaron y formaron todos estos libros? Lo hace menos la palabra de Dios. ¿Por qué deberíamos pensar así? ¿Por qué tendríamos que pensar, si Dios habló, tendría que haber sido así? Perdieron el conocimiento, entraron en trance y quién sabe qué escribieron, ellos no lo saben. Pero así es como Dios se reveló. ¿Estaríamos contentos con pensar que la Biblia se formó de esa manera? Sí me explico, porque esto es menos divino. Al contrario, creo yo que esto lo hace más glorioso. Un proceso de 1000 años solo en el Antiguo Testamento, con una sucesión de profetas y sus discípulos escribiendo, editando, tomando de otros libros para contarnos una historia, la historia de la formación del pueblo. Recuerda, evidentemente, inspirados, guiados y llenos de el Espíritu de Dios. Lo vamos a ver ahorita. Malaquías dice, estoy lleno del Espíritu de Dios para hablar. Lo hicieron guiados por Dios, porque esto es un libro divino, tiene autoridad. Lo hace más glorioso. Tantos libros que cuenten una sola historia y que ninguno de ellos se contradiga. Esto lo hace más glorioso todavía. ¿Okay? Muy bien. Entonces, el libro de Josué, por ejemplo. En el libro de Josué dice así. ¿Cómo está su esgrima bíblica? Bueno, la mía, ¿verdad? Está muy desafinada. No se preocupen. Creo que lo estás poniendo todo en la pantalla, ¿sí? Perfecto. Entonces eso ayuda mucho. Perdónenme. Yo soy el que llega lento. Pero Josué, capítulo 10, verso 13. Me preguntarán, ¿por qué no los pusiste todos en tu bosquejo? Eso es lo que me estoy preguntando ahora. Hubiera sido más fácil, ¿verdad? No se me ocurrió. Pero Josué 10, verso 13. Dice, este es un poema. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. Esa es una escena
en una batalla en donde la sombra retrocede y Israel vence a sus enemigos. Y mira, de este poema dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jaser? Pues había literatura alrededor de la historia de Israel, pero la Biblia nos narra cómo se formó, ¿no? Y cómo se formó esta sección del Pentateuco. ¿Okay? Hablando de los profetas, no vamos a ver tantos, pero simplemente vamos a ver Jeremías 36. ¿Okay? Jeremías es un profeta que vivió antes del exilio, un pedazo del exilio, y en el capítulo 36, Jeremías lleva 20 años predicando, profetizando, dando sermones, pero en el capítulo 36 dice el verso 1. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro. ¿Okay? Entonces no pienses en libro en el formato de códice, que es nuestro formato moderno, sino un rollo. Y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Okay? Entonces, ¿te imaginas? Dios le dice a Jeremías, mi buen amigo Jeremías, compila todos los sermones y augurios y oráculos y profecías que has anunciado durante 20 años, ¿no? Entonces, ¿te imaginas? ¡Qué labor! Imagínate tomar todos estos sermones y tener que, de alguna manera, hacer un rollo, ¿no? En donde haya un mensaje coherente con todas estas profecías. ¿Okay? Ahora, no lo hizo solo. Dice el verso 4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová había hablado. Entonces, esto es un trabajo que llamamos trabajo editorial. ¿Okay? Están poniendo todos los sermones en es una compilación de todos los sermones. Y le van a dar una estructura y una forma para que esté en forma de un libro, ¿okay? El libro de Jeremías. Ahora, ¿cómo reaccionó al rey cuando leyó el libro de Jeremías? Pues alguien leyó el libro de Jeremías y fue con el rey para decirle, Jeremías es un traidor, habla pestes de ti, ¿no? Y en este mismo capítulo, pero en el verso 32, dice, verso 29, verso 28, verso 28. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo Joacim? Cortó pedazos del rollo y lo echó al fuego. Y lo que ahora le dice a Jeremías es, bueno, agarra otra vez a Baruc y vuelve a hacer un rollo como el primero. Y luego dice el verso 32, ahora sí. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego de Joacim, rey de Judá. Yo creo que el más preocupado aquí es Baruc, ¿no? Que sí dijo, ¿qué rollote va a ser esto? ¿verdad? Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¿Qué quiere decir? Que Jeremías fue un libro en el que se escribió y se siguió escribiendo y se escribió más y más y más. Y esto habla de la historia compleja de la formación del libro de Jeremías. De hecho, en las cuevas de Qumran había una edición corta de Jeremías y una edición larga de Jeremías. Y sabes, la Biblia nos cuenta esa historia. Otra vez, no hay monjes oscuros, perversos, ocultando la historia de la formación de la Biblia, ocultándonos información. La Biblia nos dice aún de que ciertos de sus libros tuvieron una historia compleja. El libro de Jeremías es un libro complejo, precisamente porque es una compilación de todos los sermones y citas y juicios de Jeremías. Nosotros tenemos traducidas la edición larga de Jeremías. ¿Okay? Entonces, bueno, y de las Escrituras, mira Proverbios. Déjame leerte Proverbios. El libro de Proverbios es una compilación también.
Y Proverbios 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Okay? Esos son los proverbios de Salomón. Pero luego llegas a Proverbios 22 y el verso, Proverbios 25, perdón. Y el verso 1 dice: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces, date cuenta que hubo exactamente 2 ediciones de proverbios en algún momento. Los proverbios de Salomón, y más adelante el rey Ezequías compila más proverbios que se escribieron y hace una sola edición del libro de Proverbios. De hecho, más adelante en Proverbios encontramos los proverbios de Agur y de Lemuel, que de hecho son los proverbios de su mamá, porque dice las palabras de Lemuel que le dijo su mamá, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo editorial y todo un proceso en el que se formó el Antiguo Testamento. Y la Biblia te lo cuenta. La Biblia te narra esta historia. ¿Okay? Entonces, un libro divino, un libro humano, todos estos autores, a través de su carácter, su estilo literario, ellos se ven a sí mismos, como los profetas se ven como aquellos que han sido designados por Dios para poder contar esta historia de Israel. Y no nos están contando solamente la historia de Israel, sino el significado de la historia de Israel, la historia de la salvación y la formación de un pueblo, porque Dios está llevando a cabo su propósito de salvar. Nos cuenta la historia de la creación, la formación del hombre, la tentación y la caída de la humanidad. Nos cuenta también el fracaso, la formación de Israel y el fracaso de Israel. Y todos los profetas anuncian una futura restauración que vendrá cuando venga una figura llamada el Mesías. Todo esto lo digo porque cuando lleguemos a la formación del Nuevo Testamento será importante. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a terminar esta primera conferencia. Ahora, ¿recuerdas esta imagen? ¿Sí se ve? Ahí está. ¿Recuerdas esta imagen? ¿Esta triple división? Ok. Checa esto y dime si no es Dios inspirando a estos hombres y de una manera impresionante. Okay. El libro de la ley, su última sección es Deuteronomio 34 y lo que dice es una nota. Esto probablemente fue escrito por Josué más que Moisés, porque Moisés ya había muerto. Y lo que escribe Deuteronomio 34 es: nunca hubo otro profeta como Moisés que Dios usara para entregar esto, la ley, y para hablar al pueblo de parte de Dios. ¿Okay? Nunca hubo más. Y después de la ley, el primer libro de los profetas conecta así. Dios le dice a Josué, al sucesor de Moisés: nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, es decir, el Pentateuco, no se va a apartar. Josué no solo debe ser un guerrero militar, tiene que ser un hombre que medita en la Biblia, que estudia la ley. ¿Okay? Pero el último libro de los profetas, Malaquías, dice: acuérdense de Moisés y acuérdense de Elías, como diciendo, acuérdense del libro de Moisés y de los profetas. ¿Okay? El siguiente libro de la tercera sección es el Salmo 1 y dice: bienaventurado el hombre que medita en la ley de Jehová día y noche. O sea, nota que el último libro y el primer libro de cada sección están entrelazados. Eso es impresionante. Ok. Pero ¿qué onda con la formación del Nuevo Testamento? ¿Cómo se formó el Nuevo Testamento? Muy bien. Pues muy similar a la historia del Antiguo Testamento. Muy similar. Ok. Nada más, antes de pasar al Nuevo Testamento, en esta diapositiva vemos un reconocimiento de la triple división en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo, la ley y en los profetas.
En Lucas también Jesús dijo que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Él. Esta historia, el significado de la historia de Israel apunta al Mesías, al Salvador. Lucas, Jesús le dice a dos de los discípulos que tenía que cumplirse todo lo que dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos, que es como decir las escrituras. Y en Romanos, Pablo dice que Jesús es el cumplimiento y que la Biblia da testimonio de ese cumplimiento, porque en el Antiguo Testamento quienes escribieron fueron los profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Muy bien, pero ¿cómo se forma el Nuevo Testamento? Pues mira, en este versículo, en Mateo, Jesús le dice a los discípulos en la gran comisión después de resucitar. Mira cómo Jesús en este texto nos muestra que les da la tarea de ir y anunciar la historia de Jesús. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Qué es lo que Jesús está diciéndole a los discípulos? Vayan y cuenten el mensaje, anuncien el mensaje. ¿Dónde tenemos ese mensaje? Pues son los evangelios. Los evangelios son 4 perspectivas de la historia de Jesús, de su vida, su mensaje y sus acciones. Y lo que Jesús clamó ser es la continuación del mensaje del Antiguo Testamento. Toda la historia profética de Israel, el Antiguo Testamento, apuntaba al día en que Dios llevaría a cabo su plan de salvación por medio del Mesías. Y Jesús dijo que Él es el cumplimiento de la historia de los profetas y de la ley. Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley y los profetas, yo vine a cumplir la historia, la operación de rescate que narra el Antiguo Testamento. Y ahora Jesús, al resucitar, le dice a los discípulos: vayan y comuniquen esta historia. ¿Okay? Ahora, hay una brecha entre el año 30, cuando Jesús resucitó, a cuando se escribieron los evangelios. Ahora voy a tocar ese punto. Pero miremos otra cita, la cita de Lucas. ¿Cómo se formó Lucas? Mira, Lucas da testimonio de cómo se formó Lucas y Hechos. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares. ¿Notas eso? Se valieron de datos que circulan entre ellos, dados por testigos oculares. Los primeros discípulos, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Entonces hay una brecha de 40 años entre la vida de Jesús y los evangelios. Y muchos de los ataques que ha recibido, pues la Biblia es alrededor de esos 30 años. Lo que se dice es: no, mira, durante esos 30, 40 años se formaron leyendas, se deformó la historia de Jesús. Y quienes escribieron los evangelios estaban tan prejuiciados que haz de cuenta que fue un teléfono descompuesto. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que sinceramente es el peor ejemplo que pueden dar de lo que sucedió. Decir que fue un teléfono descompuesto significa lo siguiente: decir que los eventos de la vida de Jesús, que fueron tan impactantes y que marcaron la vida de los discípulos, nunca más volvieron a hablar de eso, sino hasta 40 años después, cuando Lucas se acercó y les dijo: oye, ¿qué fue lo que pasó? No lo recuerdo muy bien. Creo que Jesús sanó a un elefante. No, espérate, no era un elefante. ¿Sí me explico? Dios mío,
Sí me explico. Es muy ridículo pensar que eso es lo que sucedió, ¿ok? Lo que nos dice Lucas es lo que pasó. Estos discípulos salieron por todos lados y durante todo ese tiempo predicaron, anunciaron, testificaron. El libro de los Hechos nos dice que la iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles. Y cuando se llegó a la formación de los evangelios, muy similar al Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas cómo se formó el Antiguo Testamento? Tomaron de la historia y formaron una historia con un significado, ¿ok? Lo mismo con los evangelios. Llegó el momento en el que se puso por escrito esta historia, no para contarnos los eventos de la vida de Jesús, sino para contarnos el significado de la historia de Jesús, que es una continuación de la historia del Antiguo Testamento y que es el gran Salvador que Dios ha prometido que vendría y por el cual Dios traería salvación y haría nuevas todas las cosas. Esos son los evangelios. Entonces, no pensemos en los evangelios como el equivalente a tener una cámara de seguridad y se grabaron los eventos y nada más escribieron los eventos. Pensemos más bien en la analogía del curador de un museo. Si tú vas a ver una exposición de Egipto, no vas a ver necesariamente una cronología de la historia de Egipto, aunque a veces se pone en orden cronológico. Lo que vas a ver es que el curador va a poner ciertas piezas que cuentan el significado de la historia. No simplemente es el registro de los eventos, es el significado de esta historia. Esos son los evangelios. Y por eso cada evangelio es realmente 4 perspectivas de un solo evangelio, de una sola historia, la historia de Jesús. ¿Okay? Y luego podríamos hablar lo mismo de la formación del Nuevo Testamento, que ahí lo vamos a dejar la primera conferencia. Entonces, ¿cómo se formó las cartas que siguieron? ¿Okay? Pues, por ejemplo, las cartas universales y las cartas de Pablo contienen el nombre de esas cartas. Pablo en varias ocasiones dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Pedro dice: yo de mi mano escribí esta carta, ¿no? En el pasaje de Romanos 16, de hecho, quien escribe esa porción, en Romanos 16 nos damos cuenta que Pablo habló a través de un escriba. Tercio dice: le saludan los hermanos de Roma, le saludan Timoteo, y yo, Tercio, quien escribo en nombre de Pablo, le saludo. ¿Okay? Entonces había esto, había escribas, había amanuenses, había quien era muy usual en el mundo antiguo que Pablo dictara sus cartas. Hay porciones donde Pablo firma algunas de estas cartas dictadas y dice: yo, Pablo, firmo esta carta, esta es mi letra, ¿no? Pedro nos dice en 1 y 2 de Pedro que Silas fue su escriba quien le ayudó a escribir las cartas universales. Contienen destinatarios. Pablo, apóstol de Jesucristo, escribe a Timoteo, o escribe a la iglesia de Colosas, o escribe a tal. Tenemos la autoridad de las cartas. En 2 Tesalonicenses, Pablo le dice a la iglesia: sigan bien aferrados a las enseñanzas que transmitimos tanto en persona como por carta. Entonces, simplemente esta es la formación de la Biblia. Está increíble, ¿no lo crees? Me parece maravillosa esta historia. Es un libro divino y es un libro humano.